Constantemente agradecemos a nuestro Dios por todas las cosas que nos ha dado. Por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestro esposo, por el hogar donde dormimos, por nuestra iglesia, etcétera, etcétera. Son muchas de las cosas con las que estamos agradecidos con Dios. Por su bondad, por su cariño, por su amor, por su cuidado. Pero hay uno de los regalos que Dios nos ha otorgado del cual deberíamos estar agradecidos constantemente, diariamente, individualmente y corporativamente. Deberíamos agradecer a Dios por el regalo del perdón. Nuestro Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús. Nuestro Dios ha lidiado con el problema más grande de la raza humana y es nuestro pecado. El pecado expulsó al hombre de la presencia de Dios en el huerto del Edén. El pecado ha traído grandes conflictos interpersonales. El pecado ha traído consigo tristeza y muerte. Y Dios, a través de su Hijo Jesús, nos ha otorgado el perdón. Y nos ha perdonado de una manera increíble. La Escritura enseña que Dios ha separado nuestro pecado de Él tanto como lo está el occidente y el oriente. La Escritura dice que Dios ha echado nuestros pecados hacia sus espaldas para no verlos jamás. La Biblia nos recuerda en el Antiguo Testamento que nuestro Dios ha echado nuestros pecados en el fondo del mar. Y si tú quieres saber si Dios realmente se complace en perdonar, mira hacia el Evangelio. El amor tan grande e inmensurable que Dios tuvo con nosotros y el deseo tan ferviente que tuvo en perdonarnos que nos dio a su propio Hijo para otorgarnos el perdón y de esa manera justificarnos de nuestros pecados y adoptarnos como sus hijos. Esto es algo sumamente hermoso cuando miramos hacia las realidades del Evangelio. El Evangelio es perdón. La vida eterna está asociada con perdón. La salvación está otorgada por perdón. La paz que se nos ha otorgado entre el hombre y Dios vino a través del perdón. Y nuestro Dios nos perdonó cuando no lo merecíamos. Nuestro Dios nos perdonó multitudes de pecados. Nuestro Dios nos continúa perdonando aun cuando no lo merecemos. Nuestro Dios nos perdona por pura gracia de manera incondicional y nos dice a cada uno de sus hijos que perdonemos de la misma manera que Él nos perdonó. Y es de eso que hablaremos en esta mañana, mis hermanos, acerca de la realidad del perdón. Y lo haremos estudiando una carta maravillosa del Nuevo Testamento, una carta muy corta, pero que contiene realidades muy profundas. Y es la carta del apóstol Pablo a su discípulo Filemón. Y quiero que todos me acompañen en esta mañana a estudiar esta carta y entendamos que necesitamos perdonar como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Vayamos juntos a Filemón, capítulo 1, versículo 4 en adelante. Es una carta muy corta con un solo capítulo, pero como les dije, con verdades muy profundas. Dice Filemón, versículo 4 en adelante lo siguiente. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los hermanos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermanos, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Dice el verso 15, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como un esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que,
Si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos en el Espíritu. Amados, esta carta es una carta que trata del perdón. Nosotros hablamos constantemente a través de sermones acerca del perdón vertical. Con esto me refiero al perdón que hemos recibido de Dios en cuanto a nuestra relación con Dios. Pero esta carta se enfoca en el perdón horizontal, que está relacionado con el perdón que nosotros debemos dar a los hombres. Pero específicamente, esta carta se enfoca, o su tema central gira alrededor del perdón que nosotros debemos mostrar hacia aquellos que son nuestros hermanos en la fe. Así que esta carta nos desglosa realidades del Evangelio, porque como decía en mi introducción, el Evangelio está relacionado con el perdón. Sin perdón no hay Evangelio, no hay buena nueva. Y esta carta expresa esa realidad del Evangelio en cuanto al perdón que nosotros mostramos hacia los demás de la misma manera como fuimos perdonados en Cristo. Así que quiero darles un poco de contexto antes de entrar de lleno al punto esencial o al clímax de esta carta. Esta es una carta sumamente personal, como he dicho. Es una carta escrita por el puño del apóstol Pablo. Es una carta en la que encontramos tres personajes sumamente importantes, y uno de ellos es Pablo. El otro personaje que encontramos en esta carta es Filemón, y el otro personaje que encontramos en esta carta es Onésimo. Así que vamos a hablar brevemente de estos tres personajes para entender un poco el contexto de nuestra carta. Pensemos en primer lugar en el apóstol Pablo, quien la Biblia nos describe que tuvo una conversión maravillosa. Nuestro amado Señor se le aparece y lo derriba de aquel caballo, lo comisiona para servirle por siempre, hasta el día de su muerte, y perdona sus pecados a través de la fe. Este mismo Pablo, en este momento se encuentra encarcelado en Roma. Luego de ser salvado, él pasó un tiempo con la iglesia en Antioquía, y estuvo allí con ellos compartiendo el Evangelio por bastante tiempo. Y luego la iglesia de Antioquía le manda con Bernabé en varios viajes misioneros. Al final de su tercer viaje misionero, se encuentra Pablo en Jerusalén encarcelado y dura unos años allí y pierde esperanzas de salir. Entonces él acude a César en aquel momento y le manda allá a César, conversa con César y luego obtiene de que le puedan mandar a Roma. Y allí en Roma se encuentra unos 2 años encarcelados en una casa alquilada. Esto quiere decir que Pablo en este momento contaba con ciertos privilegios y uno de ellos era el poder compartir el Evangelio y escribir algunas cartas, aquellas que se conocen como las cartas de la prisión, en las cuales encontramos la carta a Filemón, encontramos la carta a los filipenses, etcétera, etcétera. Pero en esta carta, como les dije, tenemos a otro personaje aparte del apóstol Pablo. Tenemos a Filemón. Filemón fue un cristiano convertido por Dios. Él se convirtió bajo el ministerio del apóstol Pablo. Filemón se convirtió bajo la predicación del Evangelio de Pablo. Suponemos que aprendió el Evangelio en la ciudad de Éfeso, donde Pablo estuvo en su tercer viaje misionero. Y creemos que fue en ese tercer viaje misionero que Filemón escucha el mensaje del Evangelio y Dios obra por el poder del Espíritu Santo la salvación a través de la predicación de Pablo. Y suponemos esto porque Filemón vive en la ciudad de Colosas. Y Pablo en la carta a los colosenses, Pablo dice que no había visitado a esa iglesia en Colosas. Esta iglesia, la Biblia nos enseña que la iglesia de Colosas se reunía en la casa de Filemón. Por eso creemos que Filemón era un hombre adinerado y su casa era muy grande. Las casas grandes en aquel tiempo eran casas de personas adineradas o con una buena posición económica. Y esta iglesia se reunía allí. Filemón vivía en Colosas y la iglesia de Colosenses se reunía en la casa de Filemón y él tenía un esclavo llamado Onésimo.
Así que ya tenemos algo de Pablo, el gran misionero. En su tercer viaje misionero, Filemón escucha el evangelio de parte de Pablo, se convierte allí y la iglesia se reúne en su casa. Este tiene un esclavo llamado Onésimo, y este esclavo está escrito aquí de manera muy puntual, a veces explícita e implícita, como un esclavo que huye de su amo. Podemos describir este personaje como un esclavo fugitivo. Y él tiene que huir de todos los que lo conocen. Y para que ninguno de estos, o para que él no pueda toparse con ninguno de ellos, Onésimo se va muy, pero muy lejos. Onésimo se va a una ciudad grande, huyendo de su patrón, quien es Filemón. Y en ese lugar, en esa ciudad grande llamada Roma, providencialmente, Onésimo se encuentra nada más y nada menos que con el apóstol Pablo. Onésimo se topa cara a cara con la predicación del evangelio del apóstol Pablo. Y cuando Onésimo es expuesto a la predicación del apóstol Pablo, en ese momento que huye de su amo Filemón, resulta que mientras él escucha la predicación del evangelio, el Espíritu Santo lo regenera, cambia su corazón y Onésimo ahora es salvo. Esto es sumamente increíble. Y Pablo, en ese tiempo que le predica a Onésimo, Pablo le toma mucho cariño a Onésimo. Y en ese momento que Pablo está compartiendo con Onésimo, Pablo llega a enterarse que Onésimo es un esclavo fugitivo, nada más y nada menos que de su amado discípulo Filemón. ¿Qué les parece? Cómo la providencia divina, cómo la soberanía divina oró magistralmente de tal manera que Onésimo comienza a huir de su amo Filemón, y resulta que en esa huida se encuentra con el apóstol Pablo, el mismo que le predicó a Filemón, y resulta que Onésimo, al escuchar la predicación de Pablo, se convierte, y ahora se convierte no en un fugitivo de Filemón, sino en un hermano en la fe de Filemón. Y Pablo en este momento, cuando él se encuentra en la prisión en Roma, recuerden que él tenía ciertas facilidades, una de ellas era exponer el evangelio y escribir cartas. Y Pablo en ese momento, aprovechando que Epafras está en Roma, Pablo se sienta para escribir esta carta, de donde Pablo va a escribir a Filemón, a quien ama mucho, para pedir que Filemón perdone a este esclavo fugitivo llamado Onésimo, que ahora, en lugar de ser un ladrón, sus pecados le han sido perdonados y se ha convertido en un hermano en la fe. Miren cómo lo dice Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 9, para probar la conexión entre la iglesia de Colosas con Filemón y el envío de esta carta mientras el apóstol está en prisión. Dice Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 9 lo siguiente: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Y miren lo que dice aquí: con Onésimo. Él envía la carta con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Y en esta carta que Pablo envía con estos hermanos, Pablo nos da un maravilloso ejemplo de cómo nosotros debemos perdonar de la misma manera como hemos sido perdonados en Cristo. Y quiero que juntos nos paseemos por esta carta y aprendamos acerca de la necesidad de perdonar. Porque quiero decirles que aunque estamos en tiempos de cuarentena, nuestro pecado no está en cuarentena. Nuestro principal enemigo está obrando y saliendo a flote en cada momento para causarnos problemas. Así que mientras exista el pecado, será necesario el perdón. Leamos el versículo 1 de la carta de Pablo a Filemón. Pablo comienza con estas palabras: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Ya mismo en nuestro texto, Pablo saluda a algunos allí en su introducción, los cuales la tradición nos enseña que son los familiares más cercanos de Filemón. Y lo dice el verso 2: y a la amada hermana Apia,
y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La tradición nos dice que Filemón es el padre, Apia es la esposa y Arquipo es el hijo de Filemón. Y Pablo saluda a esta maravillosa familia, la cual es muy amada para él. Pablo le dice a mi amado hermano Filemón. Y también Pablo dice, y a los que están en su casa. ¿Qué nos dice esto? Que Pablo dirige esta carta no solamente a Filemón y a su familia. Pablo dirige esta carta a la iglesia que está en su casa. Quiere decir que al momento que esta carta se lea, debe estar presente tanto Filemón, su esposa Apia y su hijo Arquipo, sino que también debe estar presente toda la iglesia que se reúne en la casa. Todos deben escuchar lo que Pablo tiene que decir en esta carta. Pablo dice, esta carta tiene que leerse en la iglesia entera. Todos tienen que escuchar lo que yo tengo que pedirle a Filemón. Todos tienen que estar atentos. Esto es importante no solamente para ti, Filemón, y tu familia. Esto es importante para todos. Por eso nosotros llegamos a pensar que Onésimo era un esclavo de la casa y la iglesia se reúne en la casa. Así que los hermanos que se reúnen en la casa deben conocer a Onésimo muy bien. Y así que esto va a servir de instrucción, no solamente para Filemón, sino que va a servir de instrucción para todos los que están allí en la casa. Quizás algunos hermanos tenían alguna historia con Onésimo, quizás algunos otros hermanos habían tenido algún problema con Onésimo, no lo sabemos, pero Pablo quiere evitar el chisme aquí, Pablo quiere evitar la murmuración aquí, así que hace que públicamente se pueda corregir este problema. Y esto es sumamente importante porque nosotros los creyentes deberíamos aborrecer, no simplemente rechazar, sino aborrecer el chisme y la murmuración en las filas de nuestra iglesia. Ni siquiera deberías prestar tu oído para el chisme y la murmuración, debes rechazarlo. Alguien decía que el que chismea lleva el diablo en su boca y el que escucha el chisme lleva el diablo en sus oídos. Así que resístete a hablar murmuración y resístete a escuchar murmuración. Así que Pablo, para evitar eso, dice, reúnan a todos. Reúnen a todos, Filemón, porque yo quiero ayudar a Onésimo a pedir perdón delante de todos ustedes y que todos ustedes puedan ser un ejemplo o puedan ser testigos de lo que es un perdón bíblico. Y esto es sumamente magistral porque en nuestros tiempos algunos pensarían, pero qué osado el apóstol Pablo. ¿No te parece esto como incorrecto que públicamente se vaya a leer esto? ¿No sería mejor que Filemón y Onésimo hablaran aparte? No, sin duda alguna, parece que lo que había sucedido aquí había afectado a toda la iglesia y toda la iglesia se había enterado, así que esto requiere que todos en la iglesia escucharan lo que Dios tenía que decir. Y si había otro de los hermanos que había tenido un problema con Onésimo, bueno, públicamente vamos a resolver esto. Leamos juntos el versículo 5. Dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Esto es increíble, porque Pablo inmediatamente en su carta no empieza a decirle, hey Filemón, yo tengo que hablar contigo un asunto. ¿Tú tuviste un problema con Onésimo? Onésimo ya se convirtió en un creyente. Él está experimentando los frutos del arrepentimiento y por eso quiere restituir contigo. Así que bueno, yo quiero pedirte en mi calidad de apóstol que lo perdones y que todo quede solucionado. ¿No es increíble que Pablo antes de eso primero empieza a ministrar el corazón de Filemón? Pablo comienza a preparar el corazón de Filemón antes de exhortarle sobre algo, antes de pedirle algo. Y Pablo le dice, yo oigo del amor y de la fe que tú tienes hacia Cristo y el amor que tienes hacia los hermanos. Lo que Pablo está diciendo aquí es que Filemón es un hombre que se ha caracterizado por mostrar amor hacia el Señor. Y estos son dos elementos que deben hacer parte de la fe cristiana: fe y amor. Así es. Y lo vemos con los hermanos en Tesalónica y en la vida de aquellas iglesias que fueron de gran testimonio. Fe y amor. Fe en Cristo y amor hacia los demás.
Todo verdadero creyente debe estar creciendo en estos dos elementos, en su fe en el Señor y en su amor hacia los demás. Y Filemón es un hombre de esto. Él ama a Cristo, él confía en Cristo y él ama mucho a los demás hermanos. Así que Pablo comienza describiendo a este hombre. Y en el verso 6 Pablo le dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. La palabra participación en este texto en el original es de donde viene nuestra palabra koinonía, de donde se deriva nuestra palabra en español comunión. Así que Pablo envía la carta con Tíquico, que está entre a la casa. Tíquico entra con Onésimo a la casa y van a pedir perdón. Onésimo va a pedir perdón públicamente. Y Pablo le dice que él quiere que todo esto, él está orando para que todo lo que aquí vaya a suceder pueda más bien contribuir en la koinonía que él ha manifestado para con los demás. Pablo dice, oro que entiendas que debes hacer acerca de la comunión entre los hermanos. Yo oro para que tú puedas estar consciente de lo que tú tienes que hacer para que la comunión entre los hermanos se mantenga. Pablo está preparando a Filemón acerca de lo que él quiere que él haga, con un nuevo hermano llamado Onésimo, quien era su viejo esclavo. Y Pablo le está diciendo, Filemón, tú eres conocido por ser un consolador de corazón. Tú eres conocido por consolar el corazón de los hermanos. Tú eres conocido por calmar a los hermanos y mostrarles compasión y amor, Filemón. Así que ahora yo te estoy enviando a un nuevo hermano para que tú lo consueles también. Filemón, yo te estoy enviando a un nuevo hermano. Tú lo conoces. Se llama Onésimo. Te ofendió, te robó, te causó dolor y mal. Pero yo lo estoy enviando a ti con Tíquico, para que tú, Filemón, tengas compasión de Onésimo de la misma manera como tú te caracterizas de tener compasión de los demás. Filemón, yo te estoy enviando a Onésimo para que tú le muestres amor, por favor, de la misma manera como tú le has mostrado amor a los demás. Y leamos juntos el versículo 8 y 9, como dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Hermanos, vamos por el verso 8, ya van varias líneas de esta carta que es muy corta, y Pablo todavía no le ha dicho a Filemón qué es lo que quiere pedirle. Es interesante cómo él prepara el corazón. Pablo no está apurado. Hey, soy el apóstol Pablo. Fui yo quien te predicó el evangelio. Fui yo el instrumento que Dios usó para que tú fueses salvo. Así que quiero pedirte inmediatamente que recibas a Onésimo y lo perdones y ya. No es eso lo que hace Pablo. A veces la gente nos pide hacer cosas con mucha rapidez y eso no nos gusta mucho. Apúrate, apúrate, necesito que hagas esto y ya, y no preguntes. Vamos, corre, hazlo. A veces los padres tienden a hacer así con los hijos, a veces los esposos con las esposas, a veces las esposas con los esposos. Y esto no es algo que nos gusta mucho, y esto no es lo que Pablo hace aquí. Qué diferente, mis hermanos, cuando alguien nos dice: yo te voy a pedir algo, necesito un favor, pero mira, yo te voy a comentar qué es lo que necesito y voy a ir con calma. Voy a preparar primero tu corazón. Tómate tu tiempo, piénsalo bien, analiza muy bien lo que te estoy pidiendo y después de hacer ese análisis, pues hazlo. Pues eso es lo que está haciendo Pablo aquí. Pablo no está corriendo, Pablo no estaba apurado, Pablo no está presionando. Él está preparando el corazón de Filemón, a quien él ama mucho, para que pueda recibir a Onésimo, a quien también él ama mucho. Y Pablo dice que aún siendo él apóstol, él no está usando su autoridad apostólica para presionar a Filemón. Lamentablemente vivimos en un mundo donde la autoridad no se usa correctamente. Cristo mismo así lo dijo. Cristo describió a los gobernantes de este mundo como aquellos que se enseñorean de las naciones. No lo dijo el pastor Plinio.
Cristo mismo así describe a los gobernantes, como aquellos que se enseñorean de las naciones. Pero Cristo dijo, en el caso de ustedes no va a ser así. Ustedes no van a utilizar la autoridad para enseñorearse de la grey. Ustedes no van a usar la autoridad para enseñorearse de aquellos que tienen a su alrededor. Ustedes más bien deben entender que el mayor servirá al menor. De esa misma manera. A pesar de la autoridad apostólica de Pablo, él hace todo esto con humildad. Y a veces pensamos que entre más autoridad tengamos, mayor arrogancia debemos mostrar. Porque no debemos minimizar nuestra autoridad. Entonces, entre más arrogantes sonemos, más autoridad somos. Entre más autoridad se me da, más gente yo mando. Pero no es así. Bien decía un buen siervo del Señor lo siguiente. En la Biblia, entre más autoridad tienes, más pies lavas. ¿Escuchaste eso? Mientras más autoridad tienes, más pies lavas. Y pensemos en eso como esposos a quienes se nos ha dado una autoridad. La autoridad debe ser usada para servir, no solamente para mandar. Si no, pensemos en nuestro amado Jesús, quien estaba lleno de autoridad, quien no tiene ninguna autoridad como la que Cristo tiene. ¿Y qué hizo nuestro Señor? Usó su autoridad para servir a otros y para morir en la cruz en favor de los pecadores. Cristo no usó su autoridad para enseñorearse, sino para servir. No uses tu autoridad para enseñorearte, úsala para servir. Y es lo que Pablo está haciendo aquí. Miremos el verso 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Te ruego por él. Y esto es impactante para mí, porque Pablo le tomó tanto, pero tanto cariño a este esclavo fugitivo, a este ladrón convertido, que lo llama hijo. Así lo llama. Hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Fue mientras Pablo estaba preso que Onésimo escucha el Evangelio y es salvo. Y aquí Pablo, es en este momento, luego de esta introducción y de preparar el corazón de Filemón, que Pablo explícitamente menciona su petición. Y Pablo le dice, yo te pido por Onésimo, yo te pido por amor a Onésimo, que tú le perdones, que tú le recibas. Te lo ruego, Filemón. Y es increíble porque Pablo nos habla de Onésimo, quien le dice que ahora es útil para ellos, como veremos más adelante. ¿Por qué esto es importante? Porque Onésimo en griego significa útil. Y Pablo está diciendo aquí a Filemón, Filemón, tú y yo sabemos que Onésimo no ha sido útil. En lugar de eso, Onésimo nos ha traído problemas. Onésimo te trajo muchos dolores de cabeza. No me imagino cómo se sentiría la iglesia cuando se enteró de lo que te hizo Onésimo. Onésimo ha cargado tu corazón, te ha decepcionado y todo lo demás. Yo sé que él no ha sido muy útil. Pero ahora ha llegado a Cristo. Ahora Onésimo se ha convertido en nuestro hermano. Ahora Dios le ha perdonado sus pecados. Ahora él ha sido justificado y adoptado por medio de la fe. Ahora Onésimo hace parte de la familia de Dios. Ahora Onésimo estará con nosotros en el reino de los cielos. Ahora con Onésimo estaremos en el paraíso por la eternidad. Ahora Onésimo es útil. Así que por primera vez en su vida, Onésimo está viviendo de acuerdo a su nombre. Por primera vez está siendo útil en los demás. Y ahora la pregunta para nosotros es, ¿cómo crees que es lo que espera Pablo de la manera de cómo Filemón debe tratar a Onésimo si realmente lo ha perdonado? Y esto es increíble para nosotros. Pablo está preparado aquí. Pablo está ministrando el corazón aquí para buscar el bien de la congregación y para que se dé un testimonio claro y fiel del Evangelio. Y en los versículos 13 y 14 leemos, yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, esto es autoridad con humildad,
para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pablo decía, yo no apelé a mi derecho de apóstol para presionarte o para exigirte algo, porque yo no quiero que el perdón que tú debas mostrarle a Filemón sea un perdón forzado, sea un perdón obligatorio. No queremos eso. De hecho, ninguno de nosotros quisiéramos que entre los conflictos que existen entre hermanos, realmente el perdón se vea forzado, sea un perdón obligatorio. Y Pablo no quiere esto tampoco. Pablo sabe que cuando nosotros vamos a perdonar a alguien, esto debe fluir de un corazón no forzado, sino de un corazón que ha entendido las realidades y las maravillas del Evangelio, y es esto lo que lo motiva a perdonar a quien lo ha ofendido. Y la razón por la que nosotros no queremos un perdón forzado es porque Dios no nos perdonó de esa manera. Recuerden que la Biblia dice que debemos perdonar de la misma manera como Dios nos perdonó en Cristo. Así que no debemos perdonar de manera obligada porque Dios no nos perdonó de manera obligada. La Biblia describe que nuestro Dios se complace en perdonar. Cuando Dios me perdonó a mí y a ti de tus pecados, Él estaba muy contento de hacer lo que hace. Nadie obliga a Dios a hacer lo que hace, lo hace voluntariamente. Y así debe suceder con nuestro perdón hacia los demás. Pablo nos enseña que nosotros debemos comparar lo que Cristo hizo por nosotros y de esa manera perdonar a los demás. A veces hay personas que me preguntan, pastor, ¿pero cómo debería perdonar a mi cónyuge que es creyente y me ofendió? Pues de la misma manera como Dios te perdonó. Pero es que sus pecados son muchos las veces que me he ofendido. Sí, pero muchas veces fueron las que tú también ofendiste al Creador. Así que Pablo quiere aquí que Filemón muestre y testifique de lo que es el perdón bíblico. Mire, a veces pensamos en el perdón y decimos, bueno, si él o ella quieren que yo lo perdone, que venga a mí. Cuando él venga a mí, yo lo voy a perdonar. Mientras tanto, yo me voy a mantener a distancia, yo me voy a poner distante y frío, a la defensiva si es posible, pero si esa persona no viene, yo no voy a perdonar a nadie, ni voy a procurar la reconciliación. Y lamentablemente esto sucede en muchos matrimonios cristianos, donde luego de un conflicto fuerte, las parejas se encuentran distanciadas y el ofendido no hace absolutamente nada hasta que el ofensor venga a él. Y esto sucede aún en la iglesia local. Cuando hermanos o hermanas tienen conflictos, ellos empiezan a ir a las personas equivocadas o sencillamente toman la decisión, yo no voy a hacer nada, él o ella me ofendió, que venga a mí. Y mi pregunta es para ti, ¿realmente es eso lo que enseña la Biblia? Pues no. La Biblia nos enseña que aquellos que han resucitado espiritualmente, que aquellos a quienes Dios les perdonó sus pecados en Cristo, que aquellos en quienes mora el Espíritu Santo, la Biblia nos dice que si tu hermano te ha ofendido y tú traes tu ofrenda al altar, antes de traer tu ofrenda al altar, ve tú y reconcíliate con aquel que te ofendió. Deja tu ofrenda, lo cual es un acto de adoración, deja tu ofrenda y reconcíliate con tu hermano. No está diciendo que si tu hermano peca contra ti, espera que él venga a ti y reconcíliense. No, si tu hermano peca contra ti, ve tú, aquel que ha sido ofendido, aquel contra quien han pecado, no el otro, ve tú, toma la iniciativa tú y busca la reconciliación. Esto va en contra de la manera en cómo muchos entienden el perdón. No necesita venir el ofensor a pedirte perdón. Tú que has sido ofendido, ve y toma la iniciativa y perdona y busca la reconciliación. Recuerda que debemos perdonarnos como Dios nos perdonó en Cristo. ¿O es que acaso fuiste tú quien tomó la iniciativa para reconciliarte con Dios? ¿Es que acaso fuiste tú quien levantó bandera de paz ante la guerra que había entre el hombre y Dios debido a su pecado? No. Fue Dios quien tomó la iniciativa. Fue Dios quien te buscó. Fue Dios quien se acercó a ti. Fue Dios quien se humilló
de la cuna a la tumba, tomando forma de hombre para habitar entre nosotros, para venir a hacer una cosa, restablecer, restaurar, procurar la paz entre Dios y los hombres. Él tomó la iniciativa. De hecho, Cristo perdonó a aquellos que lo clavaron en la cruz sin que ellos le pidieran perdón. Allí colgado en la cruz, Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que si tú piensas que para perdonar la otra persona primero debe venir a ti, no has entendido el Evangelio. En el Evangelio Dios toma la iniciativa para perdonarnos y se nos dice que perdonemos como Él nos perdonó. Así que toma la iniciativa, busca la reconciliación, conviértete en un pacificador. Y si sientes que esto te cuesta, ve a Dios antes que a los hombres. A veces matrimonios o hermanos en conflictos, lo primero que hacen es levantar el teléfono y llamar a los pastores o a otros hermanos. No hagas eso. A menos que tu vida esté en peligro. No hagas eso. Lo primero que debes hacer es ir a Dios. Ese es el primer lugar, la primera persona con quien debes hablar. Y pídele a Él los recursos para hacer lo que Él te manda hacer. Y es tomar la iniciativa y procurar el perdón. La Biblia nos enseña que el ofendido va y busca la reconciliación con el ofensor. Cuando nos ofenden, muchas veces nos escondemos. Cuando nos ofenden, comenzamos a esquivar a las personas. Cuando nos ofenden, evitamos a las personas. Pero el perdón bíblico no es así. El perdón bíblico no te llama a encerrarte. El perdón bíblico no te llama a aislarte. El perdón bíblico no te llama a esquivar a tus hermanos. No se trata de que llegues al culto y trates de buscar las maneras de evitar a aquel que te ha ofendido. No, sé intencional. Da el paso hacia adelante, busca la reconciliación, porque de lo contrario tu actitud no está trayendo gloria a Dios. De lo contrario, tu actitud está contristando al Espíritu Santo que habita dentro de ti. Alguien decía: si tú obligas a la gente a ganar tu perdón, el evangelio que tú reflejas es el evangelio del catolicismo. Si tú obligas a la gente a ganar tu perdón, el evangelio que tú reflejas es el evangelio de los testigos de Jehová. Es ese evangelio donde el hombre tiene que ganar el perdón de Dios. En el evangelio bíblico, la Escritura nos enseña que Dios da su perdón gratuitamente, sin que el hombre lo gane, sin que el hombre lo merezca. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios lleno de gracia. Así que si tú quieres reflejar el verdadero evangelio en tu vida y no un evangelio de obras, si quieres reflejar el evangelio de gracia, nosotros perdonamos gratuitamente, aun cuando el ofensor no lo merezca. Si tú estás perdonando o estás dispuesto a perdonar solo cuando esta persona se lo gane, tu evangelio es como el del catolicismo romano y como el de los testigos de Jehová. Miren cómo Pablo va terminando esta carta, los versículos 15 en adelante. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Pablo le está diciendo: ahora Onésimo es tu hermano. Este texto no está hablando del perdón que debemos tener hacia los incrédulos, aunque debemos perdonar a todo el mundo, a nuestros enemigos y a los incrédulos. Este texto está específicamente relacionado con el perdón que debemos mostrar hacia nuestros hermanos en la fe. Y Pablo le está diciendo: seguro que cuando Onésimo te robó, no viste todo el bien que Dios tenía detrás de todo esto. Nosotros somos tan ciegos a veces que nos cuesta ver el bien o creer el bien que Dios está haciendo en nosotros. Si no, pensemos en la historia de José, quien fue vendido por sus hermanos, traicionado por sus hermanos pecaron contra él. Y nadie se imaginó que todo el mal que ellos estaban haciendo iba a redundar para tanto bien, del cual incluso se iban a beneficiar sus hermanos y toda una nación. Por eso José les dice: ustedes lo hicieron para mal, pero Dios tiene una habilidad increíble. Todo lo termina orquestando para bien.
Y Pablo le dice, cuando Onésimo se fue de aquí y salió huyendo, luego de haberte robado, tú jamás pensaste que Dios iba a orquestar eso para bien, tanto bien, que este ladrón se convirtió en un creyente. Este ladrón se convirtió en un hijo de Dios. Puedes ver el plan de Dios, puedes ver cómo Dios usa todo para bien. Dios no es autor del pecado, pero muchas veces usará nuestro propio pecado, nuestras propias fallas para su gloria y para nuestro bien. Es increíble, la soberanía de Dios es maravillosa. La soberanía de Dios y su providencia es increíble. Pablo le está diciendo, él tenía que salir de ti para que pudiera ser un creyente. Él tenía que huir de ti para que llegara a ser un cristiano. Nadie pensaría eso, ni siquiera el mismo Filemón. Verso 17. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Hermanos, pensemos en la relación de Filemón y Pablo. Pablo lo llama un amado hermano. ¿Cómo debería tratar Filemón a Pablo, quien había sido el instrumento del Señor para que Filemón fuese salvo, y quien fue grandemente usado, Pablo, para beneficio del alma de Filemón? ¿Cómo debería tratar Filemón a Pablo si él saliera ese día de la cárcel? Lo más seguro, decía alguien, es que Filemón inventaría un festín, haría una gran fiesta como la que hizo el padre con su hijo pródigo. Le daría la mejor habitación al apóstol Pablo, le daría la mejor ropa al apóstol Pablo, le daría la mejor comida al apóstol Pablo, un gran abrazo al apóstol Pablo. Pues Pablo le dice, bueno, de la misma manera como me harías a mí, hazle a Onésimo. Todo eso que pensarías darme a mí si yo estuviese allí, dáselo a Onésimo. Esto es impactante porque cuando perdonamos, aquel que perdona empieza a mostrar beneficios o a dar bendiciones a aquel que le ha ofendido. ¿Qué quiero decir? Que si tu perdón es real hacia una persona, debe hacerse evidente. No simplemente, bueno, yo lo perdoné. No, debe hacerse evidente. Pensemos en el amado Señor Jesucristo. Pedro lo niega 3 veces. Y luego cuando Cristo se le aparece por primera vez a Pedro, le recibe con un desayuno. Algunos en medio de un conflicto, y especialmente en los matrimonios, lo que menos pensarían en eso. Todo lo contrario, para ti no hay desayuno mañana. Pero eso no fue lo que hizo Jesús. Y es así como deberíamos hacer nosotros. Recibir, bendecir a aquel que nos ha ofendido, que se note que realmente yo te he perdonado. Hermanos, Pablo le dice, recíbelo y ámalo como si fuese yo mismo. No lo trates de manera diferente por haberte ofendido. No lo esquives por haberte ofendido. No lo rechaces por haberte ofendido. No le des menos plato de comida por haberte ofendido. No le des a la peor habitación por haberte ofendido. No uses las peores palabras por haberte ofendido. No, ámalo como a mí mismo. Por favor, Filemón. Y es como si Pablo le dijera, ¿sabes por qué debes hacer esto así, Filemón? Porque así Cristo lo hizo contigo. Te recibió, te dio la salvación, la vida eterna, y te ha dado su gozo para que tengas paz y alegrías en medio de la tormenta. Verso 18 al 19. Y si en algo te dañó, te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Onésimo le robó algo a Filemón, sin duda alguna. Y Pablo dice, si él te debe, ponlo a mi cuenta. Pero yo te recuerdo, Filemón, que tú estarías yendo al infierno si Dios no me hubiese usado para predicarte el Evangelio. Tú me debes más. Si comparas eso que te debe Filemón con tu alma, tú me debes más. Y si en algo te debe, ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré. Verso 20. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Este es el clímax de esta historia. Conforta mi corazón. Filemón, tú eres famoso por consolar el corazón de los demás. Onésimo es mi corazón, lo ha dicho Pablo en el verso 12 de la carta. Y aquí en el verso 20 le dice, conforta mi corazón. Lo que Pablo está diciendo es, Filemón, conforta a Onésimo.
ama a Onésimo, perdona a Onésimo. Y él está allí con Tíquico, en la sala de la casa. Los hermanos están presentes escuchando lo que Pablo está diciendo. Y Filemón allí públicamente debe perdonar a Onésimo. Y este perdón debe hacerse visible, debe notarse. No pone excusas, porque el perdón que Dios nos dio no puso excusas. Y aquí tenemos a Onésimo cargado de culpa. Yo no creo que Onésimo se sienta bien al tener que pararse ante tantas personas y pedir perdón. Yo no creo que él se sienta bien de ver después de un tiempo cara a cara a su amo. Porque como lo explicamos en una ocasión en nuestra serie de Filemón, que pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, hay una realidad distinta a lo que pensamos acerca de lo que era un esclavo en este tiempo. Los esclavos tenían grandes privilegios. Y Filemón ahí está mirando a la cara a su amo y a los hermanos. Él ha recorrido muchos kilómetros de distancia para pedir perdón. Y esto es sumamente importante porque aquel que realmente está arrepentido también mostrará frutos dignos de su arrepentimiento. Él llega a la casa, están todos los hermanos. Imagina la vergüenza y la pena que debe sentir Onésimo. No crea que el hecho de pedir perdón es algo fácil para aquel que ha ofendido. Esto también es algo difícil. Así que esta es una gran oportunidad para mostrar perdón bíblico. Hazlo, Filemón. Libéralo de la culpa, Filemón. Libéralo de la deuda, Filemón. Cancela esa deuda, Filemón. Libéralo de la vergüenza, Filemón. Perdónalo. Libéralo. Este es el momento de mostrar esa clase de perdón que Dios mostró contigo. Hermanos, Dios no nos perdonó, decía un siervo del Señor, para obligarnos a sentir la vergüenza del pecado. Dios no quiere que vivamos en la vergüenza y dándonos golpes de pecho en la culpa. Eso no es así, eso no es lo que quiso Dios. Dios no nos perdonó para obligarnos a sentir vergüenza del pecado. De hecho, en 2 de Pedro, capítulo 1, Dios dice que es pecaminoso, escúchame bien, que es pecaminoso que tú estés pensando en tus pecados pasados todo el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que vivas libre de esa culpabilidad. Para eso murió Él, para que seas libre de la culpa, no para que te sigas dando golpes de pecho por la culpa. Él ya te perdonó. Ya no hay condenación. Nuestros pecados fueron cancelados en la cruz. Así que, así como Dios quiere que nosotros experimentemos libertad por el perdón que hemos recibido de Él, eso mismo debemos hacer con aquellos que nos ofenden. Que esa gente que peca contra nosotros siente esa misma libertad de que ya no hay deuda, de que ya te perdoné, de que ya todo fue saldado. ¿Puedes decir que eso sienten las personas que te han ofendido luego que los has perdonado? ¿Se sienten así de libres? Cristo nos perdonó, aún sabiendo que después de perdonarte, tú ibas a seguir cometiendo los mismos pecados. Así que no seas como muchos que dicen, yo no te voy a perdonar porque sé que lo vas a volver a hacer. Obviamente yo no estoy apelando a que perdonamos sin ser sabios. Como alguien lo ilustraba, no quiere decir que alguien te roba la cartera, te pide perdón y vuelves a colocar la cartera en el mismo lugar para que sea fácil otro robo. No, yo creo que debe haber sabiduría. Hay momentos donde deberíamos ser sabios. No quiere decir que el hombre que golpea constantemente a la mujer y le pide perdón y ella lo perdona, ella no va a denunciarlo delante de las autoridades civiles. No, el perdón debe aplicarse con sabiduría. Pero mientras tu vida no esté en peligro, tengamos mucho cuidado de excusar nuestro perdón. Cualquiera que sea la circunstancia, debes perdonar, necesitas perdonar. Verso 21. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Esto es increíble. Pablo conocía muy bien a Filemón y sabía que Filemón iba a ir a la segunda milla. Iba a ir más allá, no se iba a limitar con esto y ya, iba a ir más allá. Pablo está diciendo, yo sé que no solo perdonarás a Onésimo por lo que te hizo, sino que lo harás mejor de lo que yo puedo pensar. Yo te he pedido que le muestres amor, pero tú le vas a mostrar más amor del que yo pienso.
Hermanos, ¿estamos siguiendo esta clase de ejemplo cuando perdonamos? Cuando estoy en consejería, muchos ponen pretextos para perdonar. ¿Estás perdonando de esta manera un perdón visible de la misma manera como Cristo te perdonó? Pensemos en lo que Cristo hizo, se humilló. Hermanos, el perdón bíblico no es algo solamente negativo en el sentido que no le voy a hacer mal al que me ofendió. El perdón bíblico tiene un aspecto positivo, porque ahora yo buscaré bendecir, servir y amar a aquel que me ofendió. Eso es un perdón bíblico. Este es el perdón entre hermanos. Debemos perdonar a todos los hombres, pero de esta manera, Pablo nos enseña cómo debemos perdonar a los hermanos. El perdón es amoroso, es activo, no es pasivo. Y perdonamos porque Dios nos perdonó así. Pero quiero decirles a aquellos que no tienen a Cristo, que si Dios no ha perdonado tus pecados por la fe en Jesucristo y el arrepentimiento de tus pecados, por lo tanto el Espíritu Santo no mora en ti y por lo tanto no estás capacitado para perdonar de esta manera. Pero si tú has sido salvado por la fe en Cristo y el perdón de pecados te ha sido otorgado por la fe, tienes todos los recursos, el empoderamiento para obedecer todo lo que Dios nos ha dado. Tienes todo el poder divino a tu disposición para perdonar a aquellos como Dios te perdonó. Que trono de gracia sea conocida por ser una iglesia que se caracteriza por perdonar a sus hermanos como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga.